Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. En la descripción les dejo el link de la historia para que puedan ir a leer la historia y apoyar al creador de la historia viendo Vainglory If en el Absolute Cinema. Thinkmin capítulo 22. Cap. 17. Reaccionando a El Camino al Olvido, parte 2. Texto del capítulo El Camino al Olvido, parte 2. Karsten estaba sentada en el escritorio de su mansión, con un semblante desagradable durante los últimos días. El fracaso le dejaba un sabor amargo en la boca, y uno que le resultaba profundamente desagradable. Sin embargo, ese era el plato que la vida parecía haberle servido en las últimas semanas, y su sabor no la complacía en absoluto. Félix. Lady Crusche está de muy mal humor. Debe estar bajo mucha presión. Wilhelm. Quizás esté relacionado con la selección real. Crusche. Me imagino que es exactamente eso. Crusche sabía que Wilhelm en realidad se refería a otro asunto. Si algo sucedía en los campamentos de Priscilla y Anastasia, seguramente algo ocurría en los territorios de la familia Karsten. Todo orquestado por Subaru para intentar desestabilizarlos y, además, crear una oportunidad para atacarlos. Los demás también habían llegado a esa conclusión. Crusche. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto? Pensando para sí misma, deseó poder al menos proteger a los inocentes en sus territorios. Tras dejar escapar un profundo suspiro, se incorporó mientras su leal caballero, Félix Arguile, entraba en la habitación. «Señorita Crusche, ¿se encuentra bien hoy?», preguntó con un tono de voz apagado. Sabía que su humor no sería el más agradable. «Estoy bastante bien, Ferris, teniendo en cuenta todo». Juntó las manos. «Dígame, ¿cómo está Sir Wilhelm?», preguntó ella. Ferris suspiró profundamente. Físicamente está curado, pero mentalmente se encuentra en un estado bastante desagradable. Exteriormente debería estar bien si descansa 1 o 2 días más, aunque internamente Ferris cree que tendrá algunos problemas que deberá resolver. Es comprensible. Esa cacería fue un fracaso total, respondió mientras su cuerpo se tensaba. El enfrentamiento comenzó según lo previsto, pero luego todo se torció a medida que avanzaba la batalla. Sobrevivieron únicamente gracias a lo que Crusche podría describir como una increíble casualidad en una situación desafortunada, o bien debido a la burla y la compasión de la propia bestia. ¿Suerte? Algunos pensaban que la suerte no había sido un factor en este caso. No se trataría solo de suerte a la hora de enfrentarse al culto de la bruja. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo había sido la batalla contra la ballena blanca? Wilhelm. Entonces, fue un fracaso. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, no debería sorprendernos. Heinkel. Oye. Pero, ¿por qué seguís todos vivos entonces? Ese comentario le valió varias miradas de reproche, incluso de Félix y Wilhelm. Heinkel simplemente se encogió de hombros. Heinkel. ¿Qué? En cualquier ruta en la que el mocoso no te salve, todos morís excepto el gato. Crusche. Aunque el comentario sea desagradable, tiene razón. Se ha demostrado repetidamente que solo vivimos gracias a Subaru, Anastasia. Lo que significa que esta vez probablemente no sea una excepción, suspiró y negó con la cabeza, reflexionando sobre aquella atrocidad que seguía abriéndose paso poco a poco bajo su piel. Crusche Karsten estaba a punto de conseguir su victoria más decisiva en la selección real. Estaba preparada para enfrentarse a una de las 3 grandes bestias mágicas, la ballena blanca. Muchos se lo plantearon. ¿Cuántas veces habían muerto Crusche Karsten y sus fuerzas a manos de la ballena sin el apoyo de Anastasia y, especialmente, de Natsuki Subaru en esa batalla? La organización Pride Route confirmó que había muerto en el intento. La ruta de la ira nunca especificó si intentó o no enfrentarse a la ballena, pero lo más probable es que lo hiciera, fuera asesinada y olvidada. La ruta de la venganza demostró esto al hacer que Félix ni siquiera recordara su existencia. La ruta de la pereza le dio una respuesta de la bruja del tiempo de que ella también había fracasado. Las 3 rutas mostraban cómo habría caminado hacia su muerte llevándose consigo a sus fuerzas, sin que en ninguna de ellas lograra ganar una batalla por sí sola. Era parte de su destino predeterminado, en el que solo Subaru podía intervenir. Demostrando lo equivocadas que estaban sus ideas. Wilhelm. No te atormentes tanto, Lady Crusche.
Ninguno de nosotros, Krusty, Wilhelm Dono. Incluso me dijo que era imposible conocer las fortalezas y debilidades de la ballena y que, por lo tanto, mi derrota no debería humillarme. La verdad es que aún era lo suficientemente arrogante y presuntuoso como para no considerar ninguna alianza ni ninguna forma de escape en caso de fracaso. Algo que, al menos debería haber hecho si los estuviera llevando a una batalla sin ninguna posibilidad de victoria. Wilhelm, entiendo tu punto de vista. Pero recuerda que esos hombres, como yo, también estábamos dispuestos a dar la vida para enfrentarnos a esa bestia. Ganáramos o perdiéramos. Krusty. Y también debería estar dispuesto a evitar que sus sacrificios fueran en vano si fracasábamos. Y sin embargo, muchos murieron y fueron olvidados en otros mundos, y esa bestia permaneció viva para matar a otros, ¿no es así? Y la diferencia es que ya no estamos en la memoria de la gente. Al darse cuenta de la opinión ya formada de Krusty, ni Wilhelm ni Felix pudieron refutarla. Krusty Karsten sabía que el fracaso habría conllevado muertes en vano si no detenían a ese monstruo, y eso fue lo que sucedió en otros mundos. Más concretamente, ese fue su destino en cualquier mundo donde se enfrentó a la ballena blanca sin la ayuda de Subaru. Sus fuerzas estaban reunidas, sus aliados estaban con ella, con Felix a su lado dispuesto a apoyarla en cualquier circunstancia, y Guillermo allí con sed de venganza en el corazón. Era una batalla para la que se sentía preparada, pero cuando llegó el momento, todo se derrumbó como arena entre sus dedos. Apareció la ballena, su rugido resonando en el campo abierto mientras sus hombres abrían fuego contra ella. Con la ballena a la vista, utilizó su técnica más poderosa. Un golpe, 100 derribados, un poderoso tajo que viajó por el aire y se clavó en el costado de la ballena. Al principio, todo iba bien. Consiguieron acorralar a la ballena contra el suelo, al alcance de sus armas. Seguía atacando, hubo bajas al rozar el suelo, pero nada que no se pudiera soportar o prever. Wilhelm y sus otros combatientes más capaces se lanzaron contra la ballena, desgarrándola con espadas con la esperanza de hacerla pedazos. La ballena resistió. Gritó. Krusty llegó a confiar en que, con el abrumador armamento y la potencia de fuego que había desplegado, la ballena podría ser abatida. Reinhard, parece que todo va bien, Priscilla. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Aunque no lo hayamos visto nosotras mismas, sabemos cómo termina este cuento sin la intervención del plebeyo. Felix y Wilhelm se pusieron tensos. Todo iba bien, exactamente como estaba previsto. Pero habían visto luchar a la ballena y comprendían lo que probablemente iba a suceder. Krusty, todo va bien hasta ahora, ¿dónde me equivoqué? Ricardo, sabemos que esa cosa nos estaba provocando en esa pelea, esperando a ver qué podíamos hacer antes de desatar el infierno. Parece que está haciendo lo mismo aquí. Krusty, eso parece. Rem también permaneció tensa mientras observaba, pues habiendo estado en ese mismo campo de batalla, sabía que esas eran personas que habían luchado a su lado, que habían muerto en la misma batalla en la que ella participó. Reunió a sus hombres, intentando rodear a la bestia y atacarla desde todos los flancos. Fue entonces cuando comenzó su contraataque. Con un rugido bestial, extendió una nueva niebla mientras los soldados que lo rodeaban caían rendidos de dolor y abatimiento. Muchos se desplomaron al suelo, mientras que otros resistieron, aunque con gran agonía. Krusty Karsten se tambaleó mientras el dolor recorría su cuerpo. A Wilhelm no le fue mucho mejor. Felix corrió mucha peor suerte. Cayó al suelo gritando y agarrándose el cráneo. Habían caído en la trampa de la bestia mientras ésta se retorcía y se elevaba lentamente hacia el cielo, lista para continuar su batalla contra todo el grupo allí reunido. Anastasia. Me imaginaba que sería eso, Felt. Uf. Oye, perra de la gula. Tenías que hacer que esto fuera tan rematadamente molesto. Daphne. Al fin y al cabo es comer o ser comido. El pez siempre fue el mejor peleando. Ahora les toca hacer su comida. Felix fulminó con la mirada a la bruja glotona, que mostraba poca compasión por el infierno que estaba a punto de desatarse. Un simple gesto de Krusty lo tranquilizó. No era capaz de sentir agresividad hacia la bruja, pues suponía que la criatura era fruto de la locura, y no del rencor. Krusty. Así que aquí es donde todo salió mal. Ahora podía imaginárselo.
Si no había presenciado su propia muerte, había visto lo suficiente como para formarse una imagen de ella en su mente. Sus fuerzas quedarían dispersas e incapacitadas por el grito de la ballena. Y luego serían aniquiladas por la niebla de la destrucción o por las fauces de la propia ballena. Morirían indefensos y gritando de agonía. Una muerte espantosa, no heroica. Khrushchev ofreció una disculpa silenciosa por todos esos soldados a quienes habría conducido a la perdición y al olvido. Sabía que no significaba mucho, pero se sintió obligada a hacerlo de todos modos. Acto seguido, desató su niebla de aniquilación. Ráfagas de bruma concentrada que desgarraron el suelo y aniquilaron por completo a los hombres. Khrushchev sabía que jamás recordaría a quienes cayeron en esa niebla, así que, incluso mientras la batalla hacía estragos, no podía precisar cuántas bajas habían sufrido sus fuerzas. Al dispersarse sus fuerzas, la ballena volvió a elevarse en el aire. Wilhelm se enfrentó a ella una vez más, atacando a la bestia mientras ésta se retorcía. Khrushchev prestó apoyo donde pudo, enviando ráfagas de viento para atacar a la ballena. Pero no fue suficiente. La ballena usó su increíble tamaño para golpear y machacar al demonio espadachín mientras éste seguía levantándose, incluso mientras le arrancaba trozos. Ninguno de los dos estaba logrando aún avances claros para derrotar al otro, pero Khrushchev podía darse cuenta. Wilhelm estaba empezando a bajar el ritmo. La ballena arrojó su masa contra el demonio espadachín en pleno aire, haciendo que el anciano espadachín se estrellara contra el suelo. La ballena miraba fijamente el campo de batalla, y Khrushchev pudo vislumbrar destellos de inteligencia en sus ojos. Como si estuviera sopesando su próximo movimiento. Khrushchev levantó su espada, con la sangre brotando de su rostro. Si caía allí, juró que caería con honor, pero en su corazón, no aceptaría la derrota. Estaba lista para enfrentarse de nuevo a la criatura. «Formen filas», gritó a los hombres que aún podían luchar. Wilhelm parecía dispuesto a saltar y enfrentarse a la ballena una vez más. Desde la perspectiva de quienes viven esa batalla, ¿cómo sonaría para los demás? Una batalla legendaria. Soldados enfrentando el destino con la cabeza bien alta. Esos hombres mueren con honor siguiendo a su dama, quien haría lo mismo por ellos. Y así es como lo verían aquellos que la consideraban una batalla que no tenía más remedio que ser enfrentada de esa manera. Pero ese no era el caso de Khrushchev Karsten, ya no. Tras haber presenciado la victoria personalmente, mi perspectiva era diferente ahora. Para Khrushchev, que ganó esa batalla, ver su derrota en esa pantalla le dejó un sabor horrible que tuvo que compartir con su oponente en ese momento. Todo se debía a cómo iban progresando las cosas. Debería regresar. Debería recuperarlos, era su pensamiento personal mientras se atormentaba a sí misma. Algunos podrían pensar que retirarse sería, y de hecho es, algo vergonzoso cuando se debe luchar con todas las fuerzas contra el oponente. Pero la verdad era esta. Ella seguiría luchando, como los demás, por una meta inalcanzable en ese momento. Si de verdad fuera una líder capaz que pensara en su gente y en el bienestar de la comunidad, se retiraría. Ella encontraría la manera, la crearía y se la daría a sus subordinados. Entonces encontraría la manera de sortear el poder del monstruo y aplastarlo. Morir en ese momento sería completamente inútil. Porque solo estaría llevando a la gente a la muerte con ella y no derrotaría a ese monstruo ni impediría que se cobrara más vidas. Y ella sabía que ese era su destino, morir allí sin haber logrado nada. Khrushchev. Qué patético, así que así es como terminaría, pero entonces la bestia se detuvo. Flotó en el aire, se elevó hacia el cielo y abandonó el campo de batalla, como si hubiera perdido el interés. La ballena blanca había ganado, pero en lugar de arrasar su campamento, la dejó sumida en el fracaso de la cacería. «Vuelve. Bestia. Todavía no he terminado contigo». Wilhelm gritó impotente al cielo, apuntando su espada hacia arriba. La ballena lo ignoró y simplemente se marchó. La niebla se disipó y el sol volvió a brillar sobre ellos. Wilhelm bajó la mirada, incapaz de verse reflejado en la pantalla. Si bien en aquel momento habría parecido un acto de rebeldía, ahora solo parecía el balbuceo impotente de un anciano débil. Todo se volvió aún más amargo al saber que la ballena no había sido la asesina de su esposa. Ni siquiera era el arma utilizada por la secta.
La verdadera asesina de su esposa era una bruja, que incluso ahora manipulaba el cuerpo de su esposa como si fuera una marioneta para la secta. Morir a manos de la ballena no solo supondría un fracaso en su venganza, sino también un fracaso en su intento de liberar jamás a su esposa. En pocas palabras, la furia del Wilhelm en pantalla no solo era impotente, sino que estaba mal dirigida. Las otras dos Astrea miraban fijamente al hombre de mayor edad que estaba con ellas en la habitación, mientras que la más joven de las tres mostraba la mayor preocupación por él. Reinhard. Un abuelo de honor, Wilhelm. No hay de qué preocuparse, Reinhard. Simplemente, me avergüenza verme así. Heinkel. ¿Avergonzado? Todos se avergüenzan de verte así, viejo. A pesar de las duras palabras pronunciadas por el hombre pelirrojo, no había mucha agresividad real en ellas. La realidad es que Heinkel no parecía muy interesado en ofender a Wilhelm. El campamento de Kruzkarsten quedó devastado. Muchos de sus soldados murieron o fueron aniquilados. Pero ella seguía viva para afrontar ese fracaso. Ella no lo vio, pero a lo lejos, dos figuras observaban el espectáculo, ambas con cierta diversión. Anastasia. Imaginé que estaría allí para ver lo que había pasado. Teniendo en cuenta quién era, el que cambió el curso de esta batalla, ¿no crees? Anastasia comentó, pero no esperaba respuesta. Después de todo, era algo totalmente inesperado. Bueno, hicieron un buen esfuerzo, pero creo que fue mejor ponerle fin ahí. ¿No te parece, Lide? Preguntó el arzobispo de Vainglory al arzobispo que estaba a su lado. Sí, jeje, comentó Lide. Si tú lo dices. Creo que habrían sido una comida de lo más satisfactoria para mi mascota. Tal vez, pero creo que es mejor así. Una mancha apropiada en su legado, dijo el arzobispo de Vainglory con una sonrisa. Félix sintió una gran ira dirigida hacia esa versión de Subaru. Pero en el momento en que lo sintió, también tuvo que contenerse. Sabiendo lo que había provocado ese momento, Echidna. Ahora veo una similitud con el plan de Natsuki Subaru en la ruta del orgullo, ¿no crees? Félix. Anastasia. Creo que se refiere al hecho de que utilizó ese ataque de la ballena para dañar a las fuerzas del ejército de Karsten y herir su orgullo personal, así como para minar la confianza de quienes lo rodeaban y de la gente respecto a sus habilidades como líder al no lograr eliminar a la ballena. Kruzch. Es cierto. Con una derrota así, justo al comienzo de la selección real, me imagino que el daño será mayor, y aún más contra un monstruo como la ballena. Sería una gran humillación. Con esa explicación, la forma de ataque que eligió Subaru cobró sentido. Humillar a Kruzch haciéndola sufrir una derrota tan aplastante contra el mismo monstruo que ella quería cazar y al que había decidido dar prioridad. Anastasia. Teniendo en cuenta que empezaste con una clara ventaja, probablemente eso te pone en igualdad de condiciones con el resto de nosotros. Aún así, te consideraría el oponente más peligroso, supongo que en esta ruta eso no importa mucho. Anastasia albergaba la esperanza, contra toda lógica, de que esta ruta tuviera un mal final para Subaru, al igual que la ruta de la ira. Pero ella comprendió que eso se debía únicamente a que se había autodestruido. Si se hubiera suicidado en sus últimos momentos, podría haber regresado al estado anterior al ataque de Reinhard por ese camino. Por cierto, ¿qué tal estaba el vino? Preguntó con curiosidad. Imaginé que lo apreciarías más que tu hermano. Los dos sostenían copas de vino, ya que Subaru había traído una botella para que la compartieran mientras veían el espectáculo. ¿En serio, amigo, trajiste vino para presenciar una masacre? Te estás comportando como un supervillano y lo sabes. El comentario de Al fue ligero, pero la tensión era evidente. Estaba calculando cómo incluso esa versión de sí mismo podría vencer a Subaru, y el panorama no era nada alentador. No está mal, Tsu. No es lo mejor, pero está bien para abrir el apetito, admitió Lie a regañadientes. Seguía sin caerle bien el arzobispo de la vanagloria. Pasar hambre en la oscuridad de Shamaki era una experiencia que jamás querría repetir. Otto. Supongo que Pandora tenía razón sobre que le gustaba quejarse. Frederica. Si él es el gourmet de la gula, supongo que tendría sentido. La verdad es que vieron muy poco de la vida y las preferencias de la mayoría de los arzobispos, por lo que detalles como este se les escapaban. ¿Por qué querías que la ballena se retirara, Tsu?
Subaru suspiró. Para que lo entiendas mejor, creo que Crush y su grupo necesitan un buen repaso antes de convertirse en un plato principal en toda regla. Creo que al final lo disfrutarás cuando llegue el momento. Al fin y al cabo, tú eres el gourmet. Bueno, visto así, Tsu, no podemos discutir mucho. Intenta que esto no se convierta en un hábito, respondió Lie. Lo pensaré. Sinceramente, eres una de las personas con las que es más fácil trabajar en la secta, comentó Subaru. En fin, volvamos. Subaru agitó su capa y agarró a Lie por el hombro, desapareciendo ambos en la nada. Todo el equipo de Crush sintió un nudo en el estómago. Como si su perdición fuera ya inevitable y poco se pudiera hacer al respecto. Félix, Subaru, Yeu, el chico gato luchaba por no sentir una intensa rabia arder en su interior. Incluso Crush no pudo evitar sentirse incómodo ante la escena. Crush, me niego a permitir que todo lo que he hecho se convierta en alimento para ese monstruo, pero al mismo tiempo, casi sentía que no tenía otra opción. Beatrice. Veo que ya está poniendo a trabajar a esos arzobispos, supongo. Roswell. Con ellos bajo su voluntad, hay poco que no pueda hacer, Roswell habló con evidente frustración. Crush se recostó mientras suspiraba. Lo que impidió que la situación se convirtiera en un desastre total fue que la mayoría de los fallecidos murieron en la niebla de la eliminación. Nadie recordaba a los caídos. Pero ese mismo hecho le causaba frustración personal. Ni siquiera podía recordar a los que habían muerto bajo su mando. Y ella nunca lo haría. Maldita sea, murmuró para sí misma. Pero el daño ya estaba hecho. Su fracaso era conocido y ahora estaba en desventaja. Si bien antes tenía una clara ventaja sobre las demás candidatas, ahora se consideraba al mismo nivel que Priscilla y Anastasia. Aunque ellas lidiaban con sus propios problemas, ninguno era tan dramático como su situación. Tendremos que intentarlo de nuevo cuando llegue el momento, dijo Crush. Ah, sí, Lady Crush. Estoy seguro de que ganaremos la próxima vez. Declaró Félix con absoluta fe en su señora, aunque ella podía notar que él seguía preocupado por lo mal que había salido aquella batalla. Crush negó con la cabeza. Su frustración en pantalla era comprensible, entendía que podía estar tensa, pero al mismo tiempo consideraba que su actuación era bastante desagradable. Se imaginaba a sí misma con más gracia. Crush. Ya veo, parece que todavía tengo que madurar un poco, negó con la cabeza. No estaba acostumbrada a fracasos de esta magnitud. Obviamente, había experimentado sus propios fracasos, pero estos se veían atenuados por la pérdida de sus recuerdos, por la transformación en una versión más suave de sí misma. Pero ella se exigía mucho a sí misma, y aparte de la pérdida de Fourier, nunca había experimentado un fracaso semejante. Y, de todos modos, aquella pérdida no era una batalla que le correspondiera librar. Esta sí lo era. Así, observó su reacción ante un fracaso verdaderamente catastrófico, del cual solo podía culparse a sí misma, y se dio cuenta de que su reacción era de frustración y agresividad. Al menos estaba bien dirigida, pero su imagen no era la adecuada. Crush. Tendré que trabajar en mí mismo entonces, no pretendo hacer del fracaso un hábito, pero parece que sin Subaru me perseguirá allá donde vaya. Crush sentía amargura, como si el mundo intentara enseñarle una y otra vez lo fracasada que era. Anastasia. Bueno, al menos eso parece. Hay que aprender a sobrellevar las dificultades. Felt. ¿Ah? Como si tú lo manejaras mejor. Anastasia. Aprendes a ponerte una buena máscara como comerciante. Priscilla. Una máscara tan prístina como el sol importa poco si el cuerpo que hay detrás está podrido y putrefacto. Crush. Está bien, tiene razón, dejé que mi frustración se desbordara allí. Tras exhalar profundamente, consideró que debía ser a continuación. Dedicaremos tiempo a reconstruir y consolidar nuestra posición. Dejaremos claro que tenemos la intención de intentarlo de nuevo más adelante. Si no lo hacemos, me arriesgaría a perder los servicios de Sir Wilhelm y ahora mismo no me lo puedo permitir. Félix suspiró. Deseaba que Wilhelm le fuera leal a Crush por quien era ella, pero sabía que el servicio del demonio espadachín era condicional. Félix. Me disculpo por haber pensado en eso, viejo Wilhelm.
No te disculpes por eso, Félix Dono. Solo estás pensando en lo mejor para Lady Crush en esta situación, y la realidad es que podría terminar abandonando el campamento Crush si la situación demostrara que no puedo lograr mi objetivo. Probablemente me llevaría por un camino peor. El hombre mayor comentó, pensándolo bien. Wilhelm. Y sería aún peor, sabiendo que estaría buscando un enemigo que ni siquiera es responsable de mi dolor. Mis propias tierras también están siendo acosadas por las bestias mágicas y los bandidos que parecen estar devastando los dominios de los demás candidatos. Eso no puede ser una coincidencia, continuó expresando sus pensamientos. Entonces nos ocuparemos de ellos después, ¿no? Preguntó Félix. Así es, dijo Crush, poniéndose de pie. Si pensaban que podían arrasar mis tierras mientras yo estaba distraída, se equivocan por completo. Habló con voz firme, decidida a seguir adelante. Pero había otra razón para su determinación de seguir adelante. La duquesa necesitaba demostrar su propia fortaleza, tanto a los demás como a sí misma. La ballena la había dejado en una posición de indefensión. Una sensación de debilidad que solo se veía superada por cómo se sentía cuando la familia real estaba enferma y moribunda. Y juró no volver a ser tan débil jamás. Tenía que ser fuerte, pues esa era la base de todo lo que quería lograr. Por su parte, Crush, ya en el teatro, simplemente negó con la cabeza. No dudaba de que la fuerza era, en efecto, una de las cosas necesarias para lograr su objetivo, pero el tipo de fuerza en la que estaba pensando en ese momento no era la adecuada. La realidad que había percibido al observar más de todo era la verdad sobre la fuerza que debía buscar. ¿Por qué deberían pelearse entre sí? Los candidatos podrían aportar más al reino unificándose que luchando entre sí. Lo que más presenció en aquel lugar fue cómo la unión de todos los presentes podía lograr el mejor resultado para aquellos a quienes deseaba proteger y eliminar la necesidad del dragón divino como guardián de todos. Al verse reflejada en la pantalla, e incluso al comprender los sentimientos de su otro yo, aún sentía vergüenza. Porque aunque intentara fortalecer su ejército, seguiría sin ser verdaderamente fuerte. Anastasia. Es una pena que no sepamos a qué nos enfrentamos, tal vez así podríamos hacer algo. El comerciante consideró que la situación era verdaderamente lamentable. Roswell, dudo que te sirva de algo contra Subaru-kun. Anastasia, creo que Subaru demuestra que el conocimiento adecuado puede superar cualquier cosa. Julio, estoy de acuerdo, si hubiéramos comprendido a nuestro enemigo entonces, Priscilla. Entonces, lo único que se necesitaría es que ajustara su estrategia y muriera tantas veces más como fuera necesario para obtener la victoria. Su tono era incendiario, pues consideraba una tontería el intento del comerciante de resolver el problema a su manera. Priscilla no era de las que se rinden. Lucharía hasta el final y daría lo mejor de sí hasta conseguirlo, pero no se conformaría con el simple hecho de que la victoria sería posible si supiera más. Sabía que la victoria requería mucho más que eso. Requería suerte. Para ella, el mundo se volvió a su favor. Subaru doblegó el mundo a su favor a través del dolor y la muerte, una hazaña repugnante pero asombrosa. ¿De verdad estás seguro de que esto es necesario, Roswell? Preguntó Puck mientras flotaba en el aire. Considerando los recientes acontecimientos, sería una buena idea, ¿no? Lady Emilia también debería poder protegerse, respondió Roswell al gato. Sí, creo que es una buena idea, padre, respondió Emilia. Bueno, si de verdad lo crees, Lia, dijo Puck con un leve suspiro. Los tres se encontraban fuera de la mansión, rodeados por un campo de hielo. Roswell estaba entrenando a Emilia en el uso de su magia. Si bien Puck podía hacer frente a la mayoría de las amenazas, el antiguo mago se había involucrado mucho en el desarrollo de su potencial mágico desde que comenzó la selección real. Emilia y Puck pensaron que se debía únicamente a eso. Anastasia, me sorprende que estés concentrado en intentar enseñarle algo. Roswell, Anastasia-sanma, dado que nuestro querido Subaru-kun ya no estaría presente en ese mundo, debo deducir que el mejor curso de acción sería encontrar una manera de fortalecer a Emilia-sama. Anastasia, para no perder la pieza clave de tus planes. La última palabra fue mordaz, y el tono utilizado fue un poco más venenoso.
A Roswaal no parecía importarle mucho la mirada que le dirigían los demás. Me sorprende más que el payaso no esté entrando en pánico y acobardado en algún rincón. ¿No eras tú quien se habría perdido si tu librito hubiera fallado? Roswaal, creo que tienes razón en tu deducción de que me habría rendido si el tomo de sabiduría de mi maestro hubiera fallado por completo y dejado de funcionar. Pero no lo hizo en ese momento. Otto, así que Tomo te ordenó que la entrenaras. Roswaal, probablemente. O tal vez estaba interesado en proteger a nuestra Emilia-sama personalmente. Felt, por la partida del hermano mayor, no. Roswaal, obviamente. Si hubiera perdido a nuestro Subaru-kun, estaría en mal estado, y peor aún sin mi tomo, pero intentaría mantener el ritmo si me lo ordenaran. Y me dedicaría a la última y más importante pieza que estuviera a mi alcance. Emilia, yo. Al haber dejado de usar su peculiar forma de hablar al referirse a Emilia, a la semielfa no le importaban las implicaciones de ello. El hombre, Roswaal L. Matters, ya había demostrado que Emilia era una pieza, al igual que Subaru, para sus propios fines, y era evidente que solo seguía sus propios deseos de utilizarlas de la manera que él prefería, dejándole un sabor amargo en la boca. Porque cuando Emilia comenzó a entrenar magia, contó con el apoyo de su Subaru para crear sus artes de hielo, pero en ese mundo solo tendría la mano guía de Roswaal y el apoyo de Puck. Lo cual no era poca cosa, pero aún así no era suficiente para ganar. Especialmente si intentaran derrotar a Subaru y al culto de la bruja. En realidad, era porque su tomo de la sabiduría se lo indicaba. Sus enseñanzas se habían orientado hacia el cultivo de la fuerza y la formulación de planes de contingencia y de respaldo. Podía reconocer las señales de preparación para una batalla a gran escala. Y aunque conservaba su aparente labia, en su interior su mente ancestral bullía sin cesar. Sabía que se avecinaba una batalla, aunque aún no estaba seguro de quién era el enemigo. Aún así, se tomó el tiempo necesario para reunir recursos y lidiar con el acoso de las bestias mágicas y los bandidos que parecían infestar cada muro. Dado que él necesitaba apoyar a Emilia como candidata, ella fue incluida en esas reuniones, aunque gran parte de lo que se decía no lo entendiera. Ahora bien, Emilia, continuamos con tus instrucciones, le dijo Roswaal a la semielfa. Sí, claro, respondió Emilia con determinación en la mirada. No era algo nuevo para ellos. Como ya habían comentado, Roswaal simplemente se centraba en mantener unidas la mayor cantidad posible de piezas de su plan fallido. Pero su fragilidad era evidente. Ram, todavía con ese libro, me da asco pensar que probablemente sea nuestra única esperanza. Garfield, sí, esto apesta, los últimos meses habían sido un reto para Emilia. Y, a decir verdad, la chica medio elfa estaba confundida por todo lo que sucedía a su alrededor. Desde que comenzó la selección real, la actitud de Roswaal había cambiado por completo. La trataba prácticamente igual, después de aquel primer día en que estuvo de mal humor. Ella seguía preguntándose qué lo había llevado a ese punto, a decir todas esas cosas confusas e hirientes. Ella pensó que debía estar relacionado con la destrucción del santuario. Garfield apretó los puños, sintiéndose incómodo al recordar aquel suceso en aquel mundo. Al mirar a Subaru, el joven no pudo reprimir un ligero escalofrío. Ver el resultado de lo que haría en el santuario de la Ruta de la Codicia ya le había dejado un sabor amargo y pensamientos extraños sobre cómo lo afrontaría si hubiera ocurrido en su mundo, lo cual, afortunadamente, no sucedió. Pero pensar en una versión de su capitán que destruyó el santuario, matar a su abuela y a sus clones como la gente de allí. Garfield sentía una gran ira hacia los arzobispos y hacia esa versión de su capitán, del mismo modo que sentía ira hacia la versión que amenazó a su hermana en la Ruta de la Ira. Garfield es un capitán diferente, no es el mismo tipo, es escoria. Puck la vigilaba aún más de cerca mientras ella se concentraba en sus estudios y entrenamiento. Tanto Roswaal como Puck estaban ahora muy interesados en ver cómo se desarrollaba el potencial mágico de Emilia. Le dijeron que era porque necesitaba ser una reina fuerte, pero ella no estaba del todo segura de eso. Pero tenía a Puck, y a Puck parecía no importarle, así que pensó que todo estaría bien. Esos eran sus pensamientos al despertar, lista para afrontar otro día muy parecido al anterior.
Priscilla, ¿de verdad piensas así de simple? ¿Eras tan ingenua? Anastasia, creo que todos sabemos la respuesta. ¿De verdad no cuestionaste nada de lo que te dijeron? Beatriz suspiró mientras Emilia bajaba la mirada hacia su propio regazo. Emilia, yo lo era, y no los cuestionaría. Puck es mi padre y no creía tener motivos para desconfiar de Roswell. Beatrice, y supongo que en aquel momento no había nadie más en la mansión que velara por sus intereses. Emilia se tensó de nuevo. En aquel momento, ella no tenía a nadie que velara por sus intereses, aparte de Puck. Por mucho que odiara lo que él le había hecho a Subaru, él y Subaru eran los únicos que se preocupaban por ella incondicionalmente. La apoyaban sin que ella se lo pidiera ni la convenciera. Incluso ahora, no mentiría si dijera que eran las dos personas más importantes en su vida, y esa versión de ella alejó a Subaru, el único de los dos que confiaba en ella. Aunque Subaru no siempre fue honesto con ella, no intentó engañarla ni traicionarla a sus espaldas. Puck era diferente. La protegía y la guiaba sin darle espacio para crecer. Emilia, esa versión de mí, supongo que no tengo mucho de nada, fue solo al llegar al teatro cuando se dio cuenta de lo vacía que era realmente su vida antes de que Subaru apareciera en ella. Escuchó un ligero alboroto desde afuera, sonidos de gruñidos animales. Al acercarse a la ventana y asomarse, vio a Garfield entrenando en el patio bajo la atenta mirada de Frederica. El rostro del joven reflejaba frustración y furia, una expresión que lo acompañaba constantemente últimamente. Suspiró y negó con la cabeza. La destrucción del hogar era un tema recurrente en su campamento. Su propia casa, el bosque de Elior, estaba congelada. Rem y Ram habían visto su hogar destruido por el culto de la bruja. Y ahora el hogar de Garfield y Frederica había sido destruido por ese mismo culto de la bruja. Meili. Vaya, qué tema tan triste para un campamento Petra. Meili. Eso es muy cruel. Meili. Pero es cierto, especialmente para esa versión de nuestro campamento Rem. Realmente nos hace parecer patéticos. Nuestro campamento parece tan sin vida sin Subaru-kun. Ram. La idiotez de Baruso al menos aportaba algo a la vida cotidiana. Para todos los miembros del campamento Emilia, era evidente que, sin la guía de Subaru, su campamento no habría sido más que una marioneta hueca, dirigida por Roswell. Se recostó en la cama, con los hombros caídos, y dejó escapar un profundo suspiro. Sabía que Roswell había salido hoy con Ram, y que Rem seguía buscando a Subaru, así que estaría prácticamente sola con sus estudios. Subaru, murmuró para sí misma. Aún tenía sentimientos encontrados hacia ese chico. Por un lado, quería que fuera su amigo. Por otro, había hecho el ridículo, y la había dejado en ridículo a ella, al comienzo de la selección real. Por eso lo había dejado. Era demasiado para ella. ¿Te pasa algo, Lia? Preguntó Puck mientras aparecía frente a Emilia. Oh, estaba pensando en ese chico que se hospedó en la mansión hace unos meses. Subaru, dijo Emilia. Ah, él. ¿Todavía lo tienes en mente? Preguntó Puck con curiosidad. Quiero decir, me viene a la mente de vez en cuando. Las cosas parecen un poco más sombrías desde que se fue, le explicó al espíritu que actuaba como su padre. Ya veo, dijo Puck, flotando de un lado a otro en el aire. Bueno, ahora mismo no hay nada que puedas hacer al respecto. No deberías dejar que te moleste. ¿Eso crees, padre? Preguntó Emilia. Rem lo está buscando, y además, si quiere, seguro que aparecerá. Pero usted lo liberó de su servicio, comentó. Bueno, fue lo mejor. Él era, supongo que era demasiado. Pero Rem lo quería mucho, así que espero que lo encuentre, dijo Emilia con una sonrisa. Puck se tocó la barbilla. Seguro que aparecerá tarde o temprano, si es que sigue por aquí tienes razón. Simplemente, no estoy segura de que haya sido la decisión correcta en ese momento, pensándolo bien dejó escapar un profundo suspiro. No puedes arrepentirte de cosas que no puedes deshacer, Lia. Lo que tienes que hacer es seguir adelante. Emilia asintió con la cabeza, reconfortada por las palabras de su padre. Una vez disipadas sus preocupaciones y ansiedades por el día, la semielfa se levantó de la cama. Tenía que ganar una selección real, y con la ayuda de Roswell y Puck, sentía que tenía una oportunidad real. Garfield.
Ese gato le está diciendo que se vaya. Frederica. No es un mal consejo, teniendo en cuenta la situación. Probablemente solo está viendo lo mucho que le angustia y quiere tranquilizarla. Otto. Lamentablemente, tenemos muchas cosas de las que preocuparnos, Anastasia. Aún así, el hecho de que la manipule de esa manera, Priscilla. ¡Qué ingenuidad idealista! ¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad sin el pueblo llano? Priscilla le preguntó a la medio elfa, pues la versión de ella en pantalla le parecía mucho más irritante y patética. Emilia se tensó y luego exhaló profundamente. Emilia. Esa yo no tiene elección, ella simplemente, no se da cuenta de cuánto lo necesita, pero, esa yo nunca ganará sin Subaru, Priscilla. Bueno, al menos no pones excusas por tus tonterías pasadas. Lamentablemente, es a ese tipo de persona a la que él puso en el trono en la ruta del orgullo, aunque esta vez no tendrás esa protección. Felt. ¿Vamos a fingir que no estamos muertos en esta ruta? Heinkel. O peor, gracias por toda su ayuda, señor, dijo Ren mientras inclinaba la cabeza y salía del restaurante en el que se encontraba. Salió del establecimiento y se dirigió de nuevo a las calles de la ciudad. Se encontraba en la ciudad portuaria de Priestella, muy lejos de casa. El motivo de su presencia allí era sencillo. Habían avistado su Subaru. Había utilizado todos los contactos del maestro Roswaal, contactos que ni siquiera imaginaba que él poseía. Pero ya no le importaban las implicaciones morales de aquellos con quienes su maestro se relacionaba. Ladrones, traficantes de información, contrabandistas y similares. Estaba dispuesta a hablar con gente tan infame si eso significaba tener la oportunidad de encontrar su Subaru en algún lugar. Esta fue una de sus pistas. Verlo paseando por la ciudad con otra persona en varios lugares. El parque, una panadería local, un restaurante. Era la mejor pista que había tenido en meses. Era evidente que llevaba allí todo el día. Ella había investigado otros avistamientos suyos. Estos se habían vuelto más frecuentes en las últimas semanas. Pero se movía demasiado rápido. Por todo el país, desde la capital hasta Flandes, pasando por el borde de las dunas de arena. Subaru-kun, me pregunto dónde estás. Los avistamientos mantuvieron viva su esperanza. Aunque desconociera su estado, sabía que él estaba ahí fuera. Una parte de ella temía que él no quisiera volver a verla, pero rápidamente desechó esas ideas. Subaru-kun es demasiado amable como para abandonar a Ren sin más. Debe haber una razón. Rezó para que esté bien, murmuró para sí misma mientras se subía a lomos de un dragón terrestre. Había reunido toda la información posible de esta ciudad. Así que seguiría cualquier pista nueva que pudiera encontrar. Estaba dispuesta a viajar hasta los confines de la Tierra si fuera necesario. Ren suspiró y negó con la cabeza. Quería desearle a esa versión de sí misma lo mejor posible para encontrar a Subaru, pero sabía que no terminaría bien. Ren, no hay ninguna manera de que esto termine bien para mí. Incluso si de alguna manera logro convencerlo de que abandone la secta, Anastasia. Ah, ¿sí? ¿Todavía crees que es posible? Él tiene a esa bruja. Si lo perdonaras ahora, estarías perdonando a un miembro real del culto de la bruja. Ren, yo lo sé. Y no es mi Subaru-kun, ya no, pero, solo quiero esperar que todo salga bien de alguna manera. Anastasia negó con la cabeza. Anastasia, si solo andas por ahí corriendo, probablemente se suicidará para evitarte, incluso si lo encuentras. Ren, pero ese yo no lo sabe, Anastasia. Eso no cambia la verdad. Ram le puso una mano en el hombro a Ren para tranquilizarla. El siguiente episodio.